Las señales auditivas y en concreto la voz humana está formada por distintas componentes frecuenciales. Está formada por frecuencias a baja, media y alta frecuencia. Oscilaciones a baja frecuencia, también llamadas como oscilaciones delta, representan la prosodía y es lo que nos hace diferenciar, por ejemplo, entre vamos a tomar un café o vamos a tomar un café. Cuando ya vamos a frecuencias más altas, por ejemplo a la banda de 10-20 hercios, estamos hablando más de información silábica. Y cuando ya nos vamos a, digamos, al máximo, que sería ya la banda gamma, es importante para diferenciar la información fonológica. Ya nos estamos yendo a ventanas temporales mucho más cortas que la prosodía, porque ya necesitamos diferenciar a nivel de sílabas y luego a nivel ya de letras individuales. ¿Vale? Toda esta información prosódica oscila a distintas frecuencias y digamos como que nuestra corteza auditiva hace un tuning, se sincroniza a las distintas oscilaciones de la señal auditiva, pero diferentemente dependiendo del hemisferio. El hemisferio derecho está más dedicado a las oscilaciones lentas, a las oscilaciones deltas, que representan la prosodía, mientras que el hemisferio izquierdo, la corteza auditiva izquierda, más para la información silábica y la fonología. Es un proceso paralelo, no va en serie, así que cada uno de los hemisferios trabaja conjuntamente para al final determinar el significado de la frase. Siempre en distintas ventanas más largas en el caso del hemisferio derecho, ventanas más cortas en el caso del hemisferio izquierdo. Por un lado para la prosodía, por otro lado para la fonología y la información silábica. Esa sensibilidad de las distintas frecuencias se desarrolla a lo largo de los primeros años de vida. De hecho, un niño, un bebé, cuando acaba de nacer, no tiene tanta sensibilidad a la información de muy alta frecuencia, que quiero la información fonológica. La primera información que puede reconocer y le permite segmentar el discurso en las distintas palabras, porque hay que acordarse que el habla, las palabras salen todas juntas, no hay ninguna pausa entre una palabra y otra. Entonces, ¿cómo puede el niño segmentar las distintas palabras? Pues empieza a trabajar sobre las ventanas con las frecuencias más cortas, más largas. En ese caso, las frecuencias más largas son las que nos permiten acentuar las distintas palabras y entonces segmentar y reconocer cada una de ellas. A lo largo del tiempo, después de los primeros años de vida, cuando la familiaridad con las distintas palabras es muy alta, puede reconocer también cuáles son las componentes de cada palabra. Entonces, por ejemplo, las sílabas que, como hemos visto antes, salen a frecuencias mucho más altas. Entonces empieza a desarrollar también un sistema auditivo que empieza a reconocer ventanas temporales mucho más pequeñas, hasta que puede distinguir muy bien entre distintas entonaciones, distintas accentaciones de distintas letras. Y esa es información que está en las frecuencias, información fonológica que está en las frecuencias más altas. Hay que reconocer que a mayor es la sensibilidad a las altas frecuencias, menor es la sensibilidad a las bajas frecuencias. Eso es un fenómeno un poco raro, porque parece que los niños van perdiendo información. De todas formas, alrededor de los 5 años pueden juntar los dos tipos de informaciones. Entonces, hay como que parece que hay una fase de desarrollo, de maturación cerebral, que se tunea a lo largo de las distintas frecuencias, a frecuencias más y más altas, y después puede reestructurarse en una fase tardía para juntar todo y trabajar en paralelo. Estos fenómenos son muy importantes. Y se ha visto, por ejemplo, que niños con trastorno específico del lenguaje o niños disléxicos tienen una peor sincronización a todas estas componentes frecuenciales. Por ejemplo, en nuestro centro estamos estudiando justamente grupos de disléxicos y estudiaremos niños con trastorno específico del lenguaje. Por ejemplo, los disléxicos hemos visto que los los adultos tiene menor sincronización a frecuencias muy bajas, entonces la información prosódica, y menor sincronización neural a frecuencias muy altas, entonces información fonológica.
De otro lado, tienen mayor sincronización a las frecuencias intermedias, que son las que representan la sílaba. Y eso es un fenómeno bastante muy interesante, porque parece que esto limita un poco el desarrollo después de la lectura y, por ejemplo, determina una dificultad en reconocer, por un lado, palabras y, por otro lado, letras cuando están escritas. Este tipo de análisis es muy importante porque lo que estamos intentando estudiar ahora es el desarrollo de esa sensibilidad. Porque, por ejemplo, sería muy importante definir cuándo un niño, antes de empezar a aprender a leer, está a riesgo de ser disléxicos y poder entonces desarrollar estrategias de aprendizajes que están más enfocadas en su trastorno. Por esa razón, ahora estamos haciendo estudios con los niños para determinar mejor cómo es el desarrollo de esta sensibilidad.